Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, alabado el nombre de Cristo, hermanos. Fíjense que yo iba a empezar un tema en esta hora, pero viendo la necesidad que tiene la iglesia, amados hermanos, de crecer, porque verdaderamente hay una gran necesidad. Y si los que estamos ahorita, amados hermanos, no quieren, vamos a tener que ir a buscar almas, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, viendo esa necesidad, hermanos, hay un tema que yo lo compartí en la iglesia donde yo era oveja y quiero compartirlo con ustedes porque quiero que nos preparemos para el evangelismo. Y el versículo base que quiero estudiar está en Marcos 16, versículo 15 al 16. Dice la palabra de Dios, un pasaje muy conocido, y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les dijo, id por todo el mundo, les dice, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amado Dios, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Nos acercamos a ti, Padre, con un corazón agradecido, a pedirte, Señor, que nos hables, que nos ministres, Padre, con tu palabra en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, preparándonos, Señor, para ir en busca de las almas. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es el evangelismo. ¿De qué se trata esta comisión, Señor, en el nombre de Jesús? Amén y amén. Tengo descargado el lapicito, hermanos. Pero fíjese, hermano, que cuando nosotros estudiamos este pasaje de la Biblia, ¿a quién les estaba hablando aquí los discípulos? A Jesús, ¿a quién? A los discípulos, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese que uno de los problemas por la cual la iglesia no evangeliza es porque no se han convertido en discípulos todavía. Amén. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben que hay una evolución, ¿verdad? De oyente a creyente y de creyente a discípulo. Entonces, las iglesias pueden estar llenas de gente oyentes y de gente creyente, pero no se han convertido a discípulo. Y el que es discípulo es una persona que está siendo disciplinada, capacitada, ¿verdad? Una persona que ha adquirido compromiso con el Señor. Entonces sí vemos, amados hermanos, que hay una deficiencia, diría yo, en el evangelismo hoy en día en las iglesias. Y verdaderamente, amados hermanos, lo que se nos ha enseñado, ¿verdad?, es que una iglesia que no evangeliza no crece. Verdaderamente tenemos que activarnos en el evangelismo porque es un mandato del Señor Jesús. Aquellos que ya nos convertimos en discípulos de Cristo. Amén. Dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No es que si yo quiero ir. No es un mandato al cual nosotros como iglesia, como discípulos de Dios, tenemos que obedecer en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese que yo quisiera hablarle de este tema. Yo, como le dije, este tema lo estuve enseñando cuando era oveja en esa iglesia donde me congregaba. Y le cambié un poco el tema de la experiencia personal a la evangelización. ¿Por qué mucha gente no evangeliza? Número uno, porque no se ha convertido en discípulo. Amén. Amén. Y número dos, porque no han tenido una verdadera experiencia con Cristo. Entonces, mire el tema, qué interesante, de la experiencia personal a la evangelización. Cuán importante, número uno, es que seamos verdaderos discípulos del Señor. Y número dos, que tengamos una experiencia con Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe por qué a mí no me gusta decirle a la gente, estarle rogando a la gente que acepte a Cristo? Porque entonces no tienen una experiencia con Cristo. Decirle a una persona, estarle ahí, mira, acepte a Cristo, mire que si se va hoy algo puede pasar. Y a veces la gente pasa, pero no convencido por el Espíritu Santo, sino convencido por nosotros. Y entonces no tienen una experiencia con Cristo.
Cuando una persona tiene una experiencia con Cristo, cuando verdaderamente ha sido convencida por el Espíritu Santo y se entrega a Cristo verdaderamente. Entonces tuvo una experiencia con Cristo. Entonces cuando hablamos de una experiencia, amados hermanos, ¿qué es una experiencia personal? Cuando hablamos de una experiencia personal, es un suceso, hecho o situación que alguien vivió y que ayudó a cambiar su manera de ver las cosas. Entonces, cuando uno tiene una verdadera experiencia con Cristo, suceden dos cosas: arrepentimiento y conversión. Entonces, eso es lo que necesita la iglesia para poder evangelizar: arrepentimiento y conversión. Mucha gente no evangeliza, hermanos, porque sabe que verdaderamente no está arrepentida todavía, no está convertida en un discípulo. Entonces, cuando uno evangeliza, cuando ha tenido esa experiencia de que su manera de pensar, la que tenía antes, le cambió por esa experiencia personal que tuvo. Entonces, en la enseñanza principal de este tema, amados hermanos, es nuestra experiencia personal con Cristo, ¿verdad? Si nosotros tuvimos una experiencia personal con Cristo, vamos a ir a evangelizar. Entonces, la persona que no ha tenido una experiencia con Cristo, le va a costar evangelizar. Entonces, nuestra experiencia personal con Cristo es una herramienta poderosa en la tarea evangelizadora de alcanzar a los perdidos, hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué, hermano? Porque vale más el testimonio. ¿Sí o no? Usted puede llevarse un mensaje, ¿verdad?, de la Biblia y todo eso. La Biblia es la palabra de Dios y tiene peso. Pero cuando se trata de evangelizar, el testimonio cuenta de una manera poderosa. Entonces, cuán importante, hermanos, es que nosotros tengamos experiencia. No solamente la experiencia cuando Cristo nos cambió la vida y nos dio salvación, sino que a diario tengamos experiencias con Cristo. Entonces, ¿por qué la gente no tiene experiencias con Dios? Porque no ora, no lee la Biblia, no tienen ese tiempo de devoción con Dios. Entonces se les hace difícil tener experiencias con Dios. Y entonces, ¿cómo le vamos a hablar a otra gente de Cristo si nosotros mismos no tenemos experiencias sobrenaturales? No tenemos esa experiencia de estar en la madrugada buscando de Dios y escuchar la voz de Dios. Sentir la presencia del Espíritu Santo cuando nos llena, nos bautiza, nos hace hablar en lenguas. Entonces, la gente necesita tener experiencias porque de esa manera vamos a poder mostrarle a Cristo a las personas allá afuera. Entonces, todos los que un día conocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tuvimos una experiencia personal con Él, ¿verdad? Una experiencia que cambió el rumbo de nuestra vida, y esa experiencia que usted y yo tuvimos nos ayuda a evangelizar a otros. ¿Cómo evangelizaría usted a otra persona? Contándole su testimonio. Lo que Dios hizo con usted, cómo lo rescató del mundo, cómo lo sacó del vicio, cómo le cambió sus pensamientos, cómo restauró su matrimonio, cómo le sanó de esa enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos experiencias así, esa es una manera fácil de evangelizar. Para ir a evangelizar a las calles no necesitamos ir así como yo vengo aquí preparado con un mensaje. No, solamente es que vayamos a contar nuestras experiencias de lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es evangelizar, porque es llevar buenas nuevas de salvación. Entonces, el mensaje más hermoso que podemos predicar es testificar nuestra experiencia personal con Cristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a estudiar en esta noche Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante. Vamos a ver si ya cargó esta plumita, hermano. Sí, ay, rapidito, ¿verdad, hermano? Estas son de las que cargan rápido. Entonces, en ese pasaje, usted sabe que habla de Jesús y la mujer samaritana. Amén. Un pasaje de la Escritura, amados hermanos, que cuando usted lo lee, lo estudia, nos habla de muchos temas. Y uno conocido es la adoración. Si queremos hablar de adoración, en ese pasaje vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo hablar de la adoración. Pero también nos habla, hermano, de evangelismo. Ese pasaje de la Biblia nos habla a nosotros de evangelismo y del encuentro personal que tuvo la mujer samaritana. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Amén.
Entonces, pero yo quiero que analicemos cada versículo porque como es un día de enseñanza, vamos a aprender mucho, pero antes de desgranar esos versículos, quiero que veamos 3 puntos importantes que debemos comprender para evangelizar. 3 puntos importantes que debemos comprender. ¿Por qué no se sientan aquí para no solo tener la cabeza doblada para allá, aquí, para estar viendo para los dos lados? ¿Verdad? Gloria a Dios. Unos se quedan aquí y otros aquí. ¿No? Ahí estás bien, pastor, ahí quédate. Gloria a Dios. Entonces, 3 puntos importantes, hermano, que debemos comprender para evangelizar. Número 1, reconocer el valor. Como le dije, esta enseñanza yo la di en la iglesia donde me congregaba antes. Reconocer el valor de un encuentro personal con Jesús. Ese es lo primero que debemos de tener en cuenta. O sea, que no, hermano, ese encuentro que usted tuvo con Dios, si verdaderamente le cambió la vida, usted debe valorar ese encuentro que tuvo. Porque eso le va a servir para evangelizar a muchas personas, para llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Entonces, ¿por qué no evangelizamos muchas veces, hermano? Porque la gente ve que no hemos cambiado muchas veces. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le vamos a llevar el mensaje a nuestra familia si nuestra familia ven que no hemos cambiado? ¿Me doy a entender? Entonces, necesitamos un encuentro personal con Cristo. El encuentro personal nos da arrepentimiento y nos da, ¿verdad?, esa conversión que necesitamos. Entonces, cuando empezamos, cuando la gente empieza a creer que verdaderamente Dios está con nosotros, cuando ve cambios positivos en nosotros, ve un arrepentimiento genuino. Ya usted era aquella persona que no pedía perdón, ahora pide perdón por todo, ¿verdad? Entonces hubo un cambio. Entonces, ¿por qué? Porque ese encuentro que tuvo con Cristo le cambió la vida. Número 2, sentir el gozo y entusiasmo que da el Espíritu Santo al corazón convertido. Y aquí el centro de este mensaje es aquí, esta palabra entusiasmo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la gente no sale a evangelizar? Porque están todos ahí apagados, hermano. No hay entusiasmo ni para congregarse en un culto. Peor para evangelizar, hermano. ¿Me doy a entender? Y entonces, ¿cómo creen ustedes? Las iglesias así cuesta que crezcan, hermano. Y lamentablemente me ha tocado, ¿verdad? Y yo sé que va a crecer a su tiempo, pero me ha tocado preparar un pueblo que no tiene ese entusiasmo, hermano. Ni para congregarse, peor para evangelizar. Entonces, ese entusiasmo solamente lo puede dar el Espíritu Santo al corazón convertido. Hay gente que está arrepentida, pero no se ha convertido. El verdadero arrepentimiento trae conversión, hermano. O sea, hay gente que se arrepiente del diente hacia afuera, pero no del corazón. ¿Me doy a entender? Entonces, número 3, compartir el evangelio con otros tanto como cuando recibamos ese gozo, ese entusiasmo, tenemos que correr a compartir el evangelio. Es el gozo que Dios nos da, el mundo no lo puede quitar, hermano. Ese entusiasmo cuando uno lo ha recibido, hermano, ya sea uno que le toque predicar, a ese hay que predicarle. Felipe, ¿a quién le predicó? Al eunuco, ¿sí o no? A uno le predicó, a ese lo bautizó. Y vemos a un Felipe, hermano, que verdaderamente era un tremendo evangelista, pero el entusiasmo que él tenía, si le tocaba predicar a uno, él lo hacía con entusiasmo, ¿sí o no? Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa hoy? Que no tenemos entusiasmo, pero entonces, cuando evangelizamos debemos reflejar esto. ¿Qué debemos reflejar? Antes de persuadir o llevar a otros la verdad, nosotros mismos tenemos que estar convencidos, número 1, de la verdad. La gente tiene que estar convencida del evangelio para poder evangelizar y llenos de entusiasmo, hermano. Y esa palabra entusiasmo viene del griego entusiasmos, que es inspiración divina. ¿Qué es entusiasmo? No es estar ahí motivado, chiquitibum, balabim, bombán. No es así, hermano. Sino que hermano, es tener la inspiración divina de parte de Dios. Es un arrebato o un impulso guiado por Dios de hacer algo. Eso es entusiasmo.
sea, yo me siento aquel deseo de alabar, siento el deseo de adorar, siento el deseo de congregarme, siento el deseo de evangelizar. Eso es entusiasmo, ¿verdad? Ya viene la hora del culto, vamos a ir a la casa del Señor, no importa de aquí del trabajo, nos vamos a alabar a Dios. Hermano, ese es entusiasmo. Pero tiene que reflejarse cuando a la hora de evangelizar, porque es un éxtasis o conexión con Dios. Eso es entusiasmo. Un éxtasis, una conexión con Dios, hermano. Entonces, cuando nos referimos al entusiasmo, pocas veces hacemos conciencia del significado de la palabra, hermano, e incluso de su raíz etimológica. Es muy interesante corroborar que entusiasmo deriva de endón. Mire que cuando estaba leyendo esta enseñanza, a mí me impactó mucho, hermano. Esta enseñanza no es de mi cosecha, no es algo que yo lo recibí ahí en la presencia de Dios. Yo quiero aclararlo, hermano. Sino que yo la vi por un estudio bíblico que me tocó compartir, pero a mí me marcó esta enseñanza. No sé si ustedes, si tuvieron Nueva Esperanza, se van a acordar de esa enseñanza. Hermano, a mí me marcó. ¿Por qué? Y digo yo, tengo que enseñarle esto a los hermanitos que lleguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario de que vayamos a evangelizar, hermano. Pero si no hay entusiasmo, hermano, si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, si no creemos verdaderamente en el poder del evangelio, si no creemos, hermano, en lo que Dios puede hacer, entonces viene de la palabra endón, que es dentro, y de teos, que es Dios. Entonces, una persona entusiasta es aquella que tiene a Dios, ¿dónde? Adentro, hermano. Entonces, cuando una persona no tiene entusiasmo, está apartado de Dios, hermano. Apagado completamente. Su fuego, hermano, está disminuyendo. Por eso le dijeron a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, cuando no tenemos entusiasmo, hermano, es porque estamos alejados de Dios. ¿Con qué entusiasmo vamos a predicar el evangelio, hermano? Porque no solamente es de decir, mira, aquí está. No, es decirle, le invito a la casa del Señor, le invito a conocer a Cristo, mire lo que Cristo ha hecho con mi vida, aleluya. Pero si no lo damos a demostrar, hermano, así es. No hay entusiasmo, estamos ahí con pena. Entonces, hermano, ¿sabe qué es eso? Falta de comunión con Dios. Porque entusiasmo es tener a Dios dentro de uno, hermano. Amén. Entonces, quiero que veamos la base bíblica de esa palabra entusiasmo para que vea que no me lo estoy cuenteando ahí. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. No perezosos, hermano. Hay gente que le gana la pereza, por eso no viene a la iglesia, hermano. ¿Sí o no? Hay gente que le gana la pereza, por eso se excusa y no quiere salir a evangelizar. Vamos a ir a evangelizar. Voy a ver cuál invento al pastor en esta noche, dice. Porque en verdad no sé, es que no me siento motivado de ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Y esa es la realidad, hermano. Amén. Cuando uno está motivado, hermano, vamos a evangelizar, gloria a Dios, voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo ya tuve una experiencia con Cristo. Yo tengo que ir a compartirle a la gente lo que Cristo hizo con mi vida. Amén. Entusiasmo, hermano. Tener a Dios dentro de uno. Y esto lo dice la traducción del lenguaje actual. Lo dice, trabajen con mucho ánimo. ¿Cómo se le sirve a Dios? ¿Cómo se trabaja en la obra de Dios? Con mucho ánimo, hermano. ¿Cómo se adora a Dios? Con ánimo. ¿Cómo se alaba a Dios? Con ánimo. ¿Cómo se predica? Con ánimo. Y no sean perezosos, dice. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo, hermano. ¿Y qué es entusiasmo? Tener Dios dentro de nosotros, hermano. Entonces, si no oramos, si no tenemos relación con Dios, nos alejamos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí reflejamos, hermano, cuando una gente viene a la iglesia sin que lo estén presionando. Gracias a Dios, yo ya no presiono a nadie para que venga a la iglesia, hermano. Yo digo, si van, gloria a Dios, y si no, pues ellos sabrán, ¿verdad? Entonces, hermano, me dan a demostrar que no hay entusiasmo en sus corazones. A veces, bueno, se entiende cuando toca trabajar, ¿verdad, hermano? Eso yo siempre le he dicho. O que tengan una enfermedad que no puedan ni pararse de la cama, ¿verdad, hermano? Pero, hermano, cuando toca venir a la casa del Señor y uno está analizando la excusa que va a dar ese día, entonces ahí es falta de entusiasmo, hermano.
¿Sí o no? Falta de entusiasmo, hermano, no tener a Dios dentro de uno. Entonces, hermano, yo les motivo. Y a aquellos que nos van a escuchar por las redes, que trabajen para el Señor con mucho ánimo. No seamos perezosos. La excusa va casado, creo yo, con la pereza, hermano. ¿Sí o no? Cuando uno tiene pereza, hermano, cuando uno no quiere trabajar, pone cualquier excusa. Eso es la realidad, ¿sí o no? Yo no sé a usted si le ha pasado un día lunes, ¿verdad? Que se levanta cansado y no quiere ir a trabajar y empieza a cranear uno, hermano. ¿Qué le digo al jefe para no ir hoy? Porque yo no quiero ir a trabajar, dice. Hermano, y así pasa en la hora de Dios. Entonces, hermano, hermano, yo cuando me dicen, si es por trabajo, ok, esa sí se la acepto yo. Si es porque está enfermo, se la acepto. Pero por otra cosa, hermano, eso es falta de entusiasmo, hermano. ¿Me doy a entender? Pastor, hoy no voy porque me duele el pelo. No, hermano, eso es falta de entusiasmo. Pastor, hoy no voy porque no tengo ropa limpia. Hermano, eso es falta de entusiasmo. Pastor, no voy al evangelismo porque me da pena. Entonces usted no tiene relación con Dios. ¿Me doy a entender? Falta de entusiasmo, hermano. Entonces, entendiendo eso, hermano, vamos a estudiar la experiencia de la samaritana en su encuentro con Jesús. Porque para poder evangelizar tenemos que tener primero una experiencia personal con Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer mucha Biblia. Juan 4, versículo 3 en adelante. Salió de Judea, hablando de Jesús, ¿verdad? Y se fue, ¿qué dice? Otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Si usted lee la historia, amados hermanos, los judíos evitaban pasar por Samaria porque había cierta rivalidad entre ellos, ¿verdad? Pero a Jesús dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús ya sabe, hermano, que ahí había una persona que iba a ser de gran bendición, ¿sí o no? Que necesitaba ser rescatada, que necesitaba salvación. Entonces, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús también se cansaba, ¿sí o no? Amén. Pero no dejaba de hacer la obra de Dios. Vamos analizando eso, ¿verdad? Aunque estaba cansado, él seguía haciendo la obra. Amén. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. No nos cansemos de servirle a Dios, aunque sintamos cansancios, sirvámosle a Dios, que Él va a traer recompensa siempre a nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Ok, sigamos con la lectura. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Amén. Miren la manera en cómo Jesús evangeliza, hermano. Cómo se acerca, amén, a una persona. A una persona que no tenía, uno podría decir, ¿verdad? No lo merecía porque no era del pueblo judío, dice. Pero Jesús aquí lo que nos enseña es que Él no hace acepción de personas, hermanos. Amén. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, ¿qué? Comida. A comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? O sea que sabían reconocerse entre ellos, ¿sí o no? Entre judíos y samaritanos sabían reconocerse. Amén. Entonces le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, refiriéndose a él como el regalo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, lo primero que vemos aquí es que había un problema social que estaba impidiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo surgió ese problema, hermano? Después de la caída del reino del norte de Israel,
¿verdad? Allá por el año 722 aproximadamente antes de Cristo, cuando fue el exilio, amados hermanos, donde los israelitas se mezclaron con pueblos extranjeros. Y entonces esa mezcla entre israelitas y el pueblo extranjeros, de ahí surgen los samaritanos. Y es por eso que había, ¿verdad?, ese problema social que entre ellos no se llevaban, porque los samaritanos verdaderamente no eran un pueblo judío, sino que eran una mezcla, ¿verdad? Entonces vemos aquí, amados hermanos, que aunque había esa lucha entre esos dos pueblos, Jesús se acerca a aquella mujer, ¿verdad? Para mostrarle, ¿verdad? El evangelio. Entonces me llama la atención esto, amados hermanos, porque nosotros no debemos de hacer acepción de personas. No, a ese moreno que viene ahí no le voy a decir nada. No, yo voy a solo a los mexicanos le voy a hablar de Cristo. No. Uno, hermano, tiene que predicarle el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Y esa palabra criatura es toda la creación, todo el hombre que todavía no se ha convertido, ¿verdad? Porque cuando somos hijos, cuando ya nos convertimos al Señor. Entonces, cuando se refiere a eso, amados hermanos, es que no tengamos preferencias para hablar el evangelio. Amén. Tenemos nosotros que hablarle el evangelio a todo mundo, a toda criatura, jóvenes, niños, ancianos, adultos. Y viene ese gringo, a esos gringos no les hablo que se los lleve el diablo. No, 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 no. A todo mundo hay que hablarle de Cristo. Amén. Los que hablan inglés, hermano, esa es una doble bendición. Porque pueden decirle al americano, Cristo le ama, Cristo viene pronto, le animo a buscar del Señor. Mire lo que Cristo ha hecho con mi vida. Entonces, cuán importante, hermano, es que nosotros no seamos racistas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? El evangelio, hermano, no debe haber racismo para predicar el evangelio. Amén. Lastimosamente, amados hermanos, hay mucha gente racista hoy en día. ¿Sí o no? Que solo entre ellos. Por ejemplo, yo miraba un video, amados hermanos, de los tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando se predicaba el evangelio en el sur de los Estados Unidos. Aún en las campañas evangelísticas en el sur de los Estados Unidos, separaban a la gente de piel morena aparte y a los blancos aparte. Imagínense, si era una campaña evangelística. Entonces no debería ser así, hermano. Entonces vemos que el Señor rompe esa primer barrera, el problema social que había entre samaritanos y judíos. Se acerca y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Le dice, si supieras, le dice, el don de Dios, si supieras quién está hablándote, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de ver, tú le pedirías y él te daría agua viva, le dice. Sigamos con la lectura. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua al que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, le estaba diciendo. Aquella lo estaba agarrando literal, pero Jesús le estaba mostrando algo espiritual, amados hermanos. ¿Me doy a entender? ¿Qué debemos de hacer cuando evangelizamos nosotros? Ir a hablar espiritualmente. Amén. Cuando evangelizamos, hermano, damos a mostrar por nuestro testimonio que Cristo hizo algo con nosotros, pero nuestro lenguaje tiene que ser espiritual. ¿Por qué mucha gente no evangeliza? Porque andan tan carnales que van a empezar a hablar del mundial, hermano, que van a empezar a hablar de la novela, y entonces se perdió la esencia del evangelismo ahí. ¿Me doy a entender? O sea, él le dice, ¿con qué vas a sacar el agua? Entonces el Señor le da una enseñanza espiritual. Cualquiera que bebiere de esa agua tendrá sed, pero si bebiere del agua que yo le voy a dar, no volverá a tener sed jamás. Entonces, cuán importante, hermano, es que cuando evangelicemos,
seamos espirituales para hablar. Amén. Que nuestro lenguaje refleje de que comemos Biblia a diario. Número 1, ¿sí o no? Por eso hay que prepararse, hermano. Porque hay gente allá afuera que va a saber más Biblia que usted muchas veces y tal vez no se congregan. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos nosotros que tener un lenguaje espiritual para hablar lo espiritual, para explicar las cosas del Señor, para tener, amados hermanos, esa gracia de Dios para hablar las cosas espirituales. Entonces sigamos, hermano. Porque aquí encontramos otra barrera que el Señor vino a romper dentro de esa conversación. Juan 4, ¿cómo vamos con el tiempo? Gloria a Dios. Juan 4, 15 al 18, sigamos ahí en el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, le dijo. O sea, le llamó la atención la manera en cómo Jesús estaba expresando sus palabras. Amén. Entonces, cuando usted empieza a hablar espiritual, va a captar la atención de las personas. ¿Me doy a entender? Amén, amén. Pero si uno, hermano, se pone a hablar todo carnal ahí en el evangelismo, hermano, hasta mal va a caer. Sí, hermano. Entonces, dame esa agua, le dijo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Otra vez ella lo estaba tomando, ¿verdad? De una manera literal. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido, le dice. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿qué le dice? No es tuyo. O sea que estaba en una relación ilícita, hermano. ¿Verdad? Pero mire que lo que me llama la atención es que aunque el Señor a nosotros en la hora de la evangelización nos revele cosas de las personas que estamos evangelizando o podamos percibir algo por el discernimiento de espíritu, no la avergonzó ahí, hermano. No le dijo, hija del diablo, adúltera, te vas a ir al infierno. No, ¿a qué no le dijo así? Le dijo la verdad, ¿verdad? Porque el Señor le reveló, o sea, Él es el profeta de profetas, hermano. Él podía discernir los pensamientos de todo mundo, ¿verdad? Entonces le dijo, bien has dicho con verdad, ¿verdad? Porque 5 has tenido y al que ahora tienes, le dijo, ese no es tuyo. Entonces, amados hermanos, sigamos con la lectura. Porque aquí vemos que la mujer le dijo a la mujer en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta, les. ¿Por qué le dijo eso? Porque le había dicho la verdad de lo que le estaba discerniendo su vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, Dios, cuando andamos evangelizando, nos va a dar palabra profética, ¿verdad? En medio del evangelismo puede surgir algo, hermano, que mientras oramos, Dios nos puede mostrar la vida de aquella persona y podemos darle una palabra de parte del Señor. Entonces, esas cosas, amados hermanos, convencen. Por eso hay que andar espirituales, hay que tener un lenguaje bíblico, hay que andar en el discernimiento, en la activación de los dones. ¿Por qué razón? Si me ayudas con el sonido allá. ¿Por qué razón, hermano? Porque puede ser que Dios en medio del evangelismo nos muestre la vida de alguien. Puede ser que el Señor en medio del evangelismo, hermano, miremos a alguien que está tirado ahí en la acera y Dios nos diga, yo tengo un propósito con ese hombre. Yo lo voy a levantar de esa acera. Lo voy a bendecir, lo voy a preparar porque lo voy a llevar a las naciones. Hermano, Dios nos puede mostrar algo. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Llevarles el evangelismo, llevarles la salvación, hermano. ¿Sí o no? Amén. No ir y decirle, porque este es el error que cometen muchos, ¿verdad? Dios nos muestra. Yo lo voy a sacar de esa vida de pecado que está pasando. Nos muestra la vida, tal vez el Señor. Amén. Y lo primero que hacemos, así te dice el Señor, Dios te va a llevar a las naciones. Ay, Señor, ese es el error que cometemos muchas veces. No, lo que tenemos que hacer es presentarle a Cristo primeramente.
paso por paso. ¿Por qué, hermano? Porque si usted engrandece a aquella persona, entonces lo acomoda a la vida que está llevando. Primero es mostrarle a Cristo para que cuando conozca a Cristo, Cristo lo meta al proceso de restauración y él pueda tener ese encuentro con el Señor y puede entrar en el proceso hasta que Dios cumpla la palabra que un día te mostró a ti. ¿Me da a entender? Entonces, ¿por qué hay gente hoy que no se levanta en las iglesias? ¿Cuál es el error de la gente al evangelizar? Que viene un evangelista, hermano, y lo primero que empieza es a soltar palabras. Dios tiene un pastorado para ti. Dios tiene un ministerio para ti. Entonces, ya aquel que recibió la palabra ya empieza a minimizar a su pastor. De todo modo, Dios tiene un ministerio para mí, yo me voy a ir de aquí. Ese es un error que hacen muchos evangelistas hoy en día. Lo que debemos de hacer al evangelizar es llevar al conocimiento de Cristo a la gente. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, lo que Jesús estaba dándose a demostrar ahí es que él se quería dar a demostrar a la mujer. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer al evangelizar nosotros? Dar a demostrar a Cristo. ¿Me doy a entender? ¿A quién se le da la palabra profética? A la iglesia. La profecía se le da a la iglesia. Cuando ya uno, amados hermanos, está creciendo y se ha vuelto un discípulo, entonces ahí sí van a venir palabras que se van a empezar a cumplir en nosotros. Pero allá afuera, hermano, ese es el error para evangelizar muchas veces. No deberíamos de ser así. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí empezó a hablar de adoración y Jesús le termina hablando de salvación nuevamente. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, viene después de que rompe la barrera, ¿verdad? Que el Señor le mira la vida y no la acusa, sino que lo que le está tratando de decir, aunque estás mal, yo te vengo a mostrar la salvación. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? El mundo allá afuera está mal. Lo que el mundo menos quiere es que los vayamos a señalar. ¿Sí o no? Lo que el mundo quiere es que le llevemos a un Cristo que perdona, que levante, que restaura y que sana. Ahora, viene la mujer y empieza a hablar de adoración. O sea, mire la estrategia de Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos y termina otra vez en salvación Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces, mire cómo yo lo he percibido, hermano. La gente allá te va a querer hablar te va a hacer preguntas allá afuera, de escatología, del infierno, te va a hacer preguntas del anticristo. Hermano, y si nosotros no tenemos esa capacidad para explicar esa doctrina todavía, el evangelio allá afuera no es para enseñar doctrina. ¿Me doy a entender? Es para hablar de salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? La gente te va a querer hacer muchas preguntas. El mensaje usted no lo cambie. Enfóquese en el mensaje de salvación. Amén. Yo lo que le vengo a mostrar es a un Cristo que pagó en la cruz por usted. Un Cristo que me sacó de la vida del pecado. Un Cristo que me restauró, que me sanó. Y a ese Cristo yo quiero que usted conozca en esta tarde. Amén. Y yo se lo vengo a mostrar. Y es más, le invito a la casa del Señor este día. Mire, tenemos culto estos días para que tenga una experiencia con el Señor. Y cuando usted tenga esa experiencia con el Señor, va a pasar al siguiente nivel para que siga aprendiendo de las preguntas que usted me está haciendo. Hermano, hay que tener firmeza cuando evangelizamos, ¿sí o no? Lo que debemos de hacer es dar a conocer a Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínense, yo me pongo a enseñar teología allá afuera, hermano. No, hermano. Mucha gente que no va a entender. Entonces lo que necesitamos es conocer salvación. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Ok, el Señor al final, después de la salvación, le da la enseñanza de la adoración. Ok. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Mire cuántos temas tocó esta mujer ahí. Llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se da a mostrar como el Salvador. Amén. Entonces a mí me llama la atención en el versículo 27. Entonces cuando le dice la mujer, yo soy el que habla contigo, ahí tiene la experiencia. ¡Wow! Dice la mujer. Verdaderamente estaba hablando con el Mesías. Verdaderamente tuvo una experiencia ahí que le cambió la vida. Porque mire lo que pasó. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? Ay, me cuesta leer esto. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, ¿qué dijo? ¿Qué dice el versículo 28? Dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero ¿qué hizo cuando tuvo la experiencia? Cuando el Señor se le declara que Él es el Cristo. Él dejó su cántaro, dejó lo que estaba haciendo y fue a la ciudad. Entonces, hermano, ¿cuándo evangelizamos nosotros? Cuando tenemos esa experiencia con Cristo. Sin experiencias con Cristo no vamos a salir a evangelizar, hermano. Dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos a contar de alguien que nos liberó, de alguien que se acercó a nosotros, que nos dio salvación, que nos dio agua para vida eterna, de alguien que sana, de alguien que ha hecho cosas maravillosas con nuestras vidas, hermano. Entonces, si nosotros no tenemos esa experiencia, no evangelizamos, hermano. Y es por eso que se ha perdido la chispa evangelizadora hoy en día, porque la gente dejó de tener experiencias con Cristo. No solamente el día que se encontró con Él, sino a diario tenemos que tener experiencias con Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces, me voy a saltar al versículo 39, porque ahí dice en el versículo 30, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. ¿En quién? En Cristo. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuál era el testimonio que ella daba? Que Jesús le había dicho su vida, sin conocerla. ¿Sí o no? Y que no la señaló, no la culpó, no la mandó al infierno como hacen muchos evangelizadores hoy en día, sino que le mostró el evangelio de una manera maravillosa. Entonces, hermano, el evangelio es para romper barreras. No es para señalar, es para romper barreras raciales, hermanos, para romper todo tipo de cosas que se levantan. Para eso es el evangelio. Entonces, pero ¿qué es lo bonito que usted captó ahí? Ahí lo captó el hermano. El entusiasmo con que ella dejó el cántaro y se fue rápido a la ciudad. Eso solo viene con un encuentro con el Señor, hermano. La gente ha dejado de tener encuentros con el Señor. Vienen a la iglesia y dicen, ¿qué era que no sentí nada? Pero ¿cómo va a sentir si en su casa no tiene una vida íntima con el Señor? Hermano, lo que nosotros venimos a la iglesia a reflejar nuestra vida íntima con el Señor, discúlpenme. Mucha gente le echa la culpa a las iglesias, hermano, y la verdad es que a la iglesia venimos a darle alabanza y adoración a nuestro Dios. Y Dios se va a manifestar a cada uno de nosotros según nuestra relación con Él, hermano. ¿Me doy a entender? Como una persona que mantiene una relación en su casa, en su trabajo, allá afuera, en su vida secular, con el Señor, no va a tener un encuentro con el Señor en la casa de Él. Hermano, si donde sea lo tiene. Va manejando y ahí empieza a llorar uno porque ahí está el Señor ministrándolo a uno. A veces está trabajando uno y ahí lo está ministrando el Señor a uno, hermano. Hay una vida con el Señor. Entonces, cuando uno viene, amados hermanos, a tener esos encuentros, se llena de entusiasmo, se llena de gozo y quiere servir en la casa del Señor, quiere evangelizar, quiere hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer.
Entonces, mire lo que decían los versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días más el Señor. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué lindo, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Que ella con ese entusiasmo va y predica en las calles. Miren, yo conozco a un hombre que me dijo lo que yo era, pero me dio salvación. Qué lindo, ¿verdad? Y vienen aquellos y se acercan también a Jesús, tienen ese encuentro y ya no solamente creen por la palabra del que les mostró a Cristo, sino porque ellos empezaron a tener una relación con Cristo también. Así crecen las iglesias, hermano. Entonces, hermano, yo oro a Dios, ¿sabe qué? Que todos los miembros de esta iglesia nos apasionemos con el Señor, tengamos un encuentro con el Señor, nos llenemos de entusiasmo. Amén. Para que verdaderamente se sienta en el culto, hermano, se sienta en la alabanza, en la adoración, en la palabra. Hermano, es que hasta cuando uno predica, hermano, un predicador lucha, hermano, cuando no ve entusiasmo en su pueblo a la hora de recibir la palabra, hermano. Como le dije hace unos días, ¿verdad? El predicador tiene que estar con un cartel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, cuando uno tiene entusiasmo, dice amén a lo que le ministra, porque no todo hay que decir amén, ¿verdad? Imagínense si yo digo, usted se va a ir al infierno, entonces, amén, amén. No, a eso no se dice amén. Sino, hermano, que uno dice amén a lo que le ministra, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener ese entusiasmo hasta para recibir la palabra de Dios, entusiasmo para orar, entusiasmo para buscar la presencia de Dios. Hermano, yo sé que hay veces que vas a estar cansado, pero yo le mostré que al principio de esta lectura que Jesús estaba cansado del camino, pero él no dejaba de hacer la obra. Amén. Entonces, hermano, adelante en Cristo. Todos nos cansamos. Renueva tus fuerzas en el Señor. Venid a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Entonces, el entusiasmo del que evangeliza dejó su cántaro y fue a la ciudad. Amén. Estaba segura que tenía algo importante que compartir. El 18 de este mes vamos a tener evangelismo, sábado a las 5 de la tarde. Yo espero ver a gente entusiasta, hermano, ahí con nosotros. Pastor, aquí estamos con ustedes. Esta obra tiene que levantarse, esta obra tiene que echar para adelante, pastor. Si no, hermano, pues no hay entusiasmo. ¿Sí o no? Entonces yo espero verlos a todos en el nombre de Jesús ese día sábado. Entonces su mensaje era convincente, hermano. Venid y ved. ¿Por qué era convincente? Porque usted tuvo experiencia. ¿Por qué muchas veces no invitamos a la iglesia, hermano? Porque nos da pena que nos miren a nosotros todos aguados ahí en el culto también, hermano. Perdónenme. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción de lo que Dios está haciendo, hermano. Amén. Por lo menos cuando yo le digo a alguien, vamos a la casa del Señor, ahí está el Señor con nosotros, ahí vas a sentir la presencia de Dios. Es porque yo la siento, hermano. Yo no sé si usted la siente, pero yo sí la siento. Entonces, si yo tengo convicción de lo que está sucediendo en la casa del Señor, con esa convicción yo voy a invitar a la gente a la casa del Señor. Hay que tener esa convicción. Entonces termino con este pensamiento, tener a Dios dentro de nosotros y la manera, el amor, ahí me comí una coma, con la que evangelizamos, demuestra que verdaderamente hemos tenido una experiencia con Cristo. El amor, hermano, ¿verdad? La manera en cómo hacemos las cosas, cómo usted sirve, cómo alaba, cómo adora, cómo recibe la palabra, cómo ora, cómo busca, cómo evangeliza. De esa manera va a demostrar que usted ha tenido una experiencia con el Señor. Entonces, hay que orar porque es tiempo de evangelizar, hermano. Amén. Es tiempo de evangelizar. Las iglesias no crecen así por así. Aquellos iban, predicaban con denuedo la palabra evangelizadora y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, si los viejos no quieren, gente nueva va a enviar el Señor comprometida con esta obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero yo oro para que los que estamos aquí despierten cada uno de ustedes esa motivación, hermano. Amén. Que venga, amados hermanos, ese gozo en el nombre de Cristo Jesús, ese entusiasmo.
Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta pequeña enseñanza y grande, Padre, para nosotros, Padre, porque la hemos recibido con amor, con gozo. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque queremos ser catartizados, Señor, como una iglesia evangelizadora, Padre. Señor, hemos comprendido, Señor, que una de las herramientas fuertes para evangelizar es nuestro encuentro personal contigo. Señor, te suplico en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ya tuvimos un encuentro contigo el día que nos entregamos a ti, Señor, pero ahora necesitamos, Señor, ese encuentro a diario contigo, Señor, tener experiencias sobrenaturales contigo, Señor, para poder llevar este mensaje a otros. Señor, levanta tu iglesia, Señor, con un espíritu evangelizador. Llénalo de gozo, de entusiasmo en el nombre de Jesús. Quita en ellos, Señor, todo aquello que está estorbando, Padre, para que ese gozo, ese entusiasmo se mueva en ellos. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sello esta enseñanza en el corazón de cada uno de nosotros. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes cortar. Llévanos en paz, Señor. En cobertura angelical, guarda nuestras vidas. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.